A continuación, cedemos este espacio para la intervención de nuestro superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. Queridos y queridas participantes, en nombre de la Superintendencia de Bancos, es un honor darles la más cordial bienvenida a este webinario académico que hemos titulado Entidades 360, Gestión de Riesgos y Cumplimiento desde la Perspectiva Preventiva de las Sanciones, organizado por la Subgerencia de Regulación e Innovación y nuestra Dirección de Sanciones. Agradecemos su disposición para participar en esta actividad, que es un reflejo de nuestro compromiso con las mejores prácticas para una adecuada gestión de riesgos y la consolidación de una cultura de cumplimiento por parte de las entidades de intermediación financiera y cambiaria, que a su vez beneficia a todo el sistema. Una eficiente gestión de riesgos y una robusta cultura de cumplimiento no solo contribuyen al buen funcionamiento de la entidad, sino que sirven como un adecuado mecanismo de prevención de sanciones. Si bien las medidas sancionatorias son el último recurso para la modificación de conductas, no menos cierto es que constituyen una herramienta necesaria para la integridad del sistema financiero, que es uno de nuestros ejes estratégicos, como ustedes bien saben. La presencia de ustedes en este foro refleja, además, el compromiso que como participantes del sistema asumen desde el momento mismo de su entrada al mercado, y es una manifestación del deber de atender con la debida responsabilidad las buenas prácticas financieras a las que les obligan las normas. Y es que la prevención y mitigación de los riesgos a los que se encuentran expuestas la actividad de intermediación financiera y cambiaria es una tarea compartida entre supervisor y supervisados. En ese sentido, el compromiso particular de cada entidad es crucial para contribuir en mayor medida con un sistema financiero robusto que respalda la salud y la estabilidad económica nacional. Por otra parte, la responsabilidad de la Superintendencia de Bancos en esta tarea se manifiesta en propiciar espacios para brindarles a las entidades del sistema información actualizada y, sobre todo, útil y pertinente para la labor que realizan. Atendiendo a esa realidad es que se organiza esta actividad, cuyo objetivo principal es proporcionarles una visión integral y actualizada sobre las mejores prácticas para una gestión de riesgos adecuada y un cumplimiento normativo acorde con las exigencias de los nuevos tiempos. Todo ello planteado desde un enfoque preventivo de sanciones. Durante el desarrollo de este webinario abordaremos 3 ejes temáticos fundamentales: gestión de riesgos, cumplimiento y sanciones. Estos temas son de vital importancia en el contexto del sector financiero, ya que su adecuada gestión y comprensión contribuyen de manera significativa a la estabilidad y la confianza en el sistema. Para profundizar en cada uno de estos ejes temáticos, tenemos el privilegio de contar con la participación de expertos de primer nivel en cada una de estas áreas. Agradezco sinceramente a cada uno de ellos por compartir generosamente su experiencia y conocimientos. Su contribución es invaluable y estoy seguro de que sus intervenciones a lo largo de esta mañana serán enriquecedoras para todos los presentes. Finalmente, quiero reiterar la importancia que tiene su participación, su involucramiento, tanto a quienes nos acompañan de manera presencial como a través de la plataforma Zoom. Los invito a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y reflexión. Estoy seguro de que este evento será una experiencia enriquecedora y productiva que contribuirá de manera significativa al fortalecimiento y desarrollo del sector financiero y cambiario. Demos, pues, por iniciado este seminario y les deseo a todos que la jornada sea provechosa para todos y para todas. Muchísimas gracias. Agradecemos estas palabras de nuestro superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. Y con esta introducción, pues les damos también esa cordial bienvenida a este evento que sabemos será muy enriquecedor. En este momento le vamos a ceder la palabra a nuestra titular de sanciones, la señora Priscila Polanco, quien tiene a su cargo la moderación de este espacio.
Muchas gracias, Marjelin. Buenos días a todos quienes nos acompañan en este webinario de Entidades 360 con una visión de aprender sobre la gestión de riesgos y sobre el cumplimiento. Y ya como decía el superintendente Fernández, es una muestra más del compromiso que tanto desde el regulador como desde los regulados se manifiesta en hablar sobre estos temas para prevenir consecuencias que están ahí como una forma de gestionar lo que son los mercados, pero que lo ideal es que sean el último recurso y que las sanciones, ¿verdad?, no siempre sean la primera opción. Para eso agradecemos desde la Subgerencia de Regulación e Innovación y el Departamento de Sanciones la presencia de nuestros panelistas que en la mañana de hoy nos van a hablar con detalle sobre esta visión de Entidades 360 con una perspectiva preventiva de las sanciones. Vamos a iniciar con Stephanie Hernández, quien nos acompaña y es una experta en todos estos temas de gestión de riesgos, de gestión integral de riesgos, que es el día a día de las entidades y que en la mañana de hoy nos va a estar hablando un poco desde esta perspectiva, cuáles son sus sugerencias y para precisamente prevenir las sanciones. Buenos días, Stephanie. Buenos días, Priscila. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento tan importante, ¿verdad? Y de tanto valor para todo el sistema financiero. Y buenos días a todos los participantes. Realmente la gestión de riesgo es un tema preponderante y es vital para lo que es la prevención de sanciones. La realidad es que lo primordial que deben de tomar en consideración todas las entidades, tanto las intermediarias cambiarias como las financieras, es que se debe definir un marco de gestión integral de riesgos. Este marco de gestión integral de riesgos es ese conjunto de estrategias, procesos, procedimientos, modelos, metodologías, todo lo que es el contexto general para garantizar la evaluación adecuada de los riesgos, lo que es el monitoreo continuo de estos riesgos y el escalamiento adecuado hacia las diversas vertientes de la entidad, hacia la alta gerencia, hacia lo que es desarrollar una cultura de riesgos integral dentro de la institución. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos no solamente es del área de riesgos, es de la institución como tal. O sea, tiene que mermar esa cultura de riesgo dentro de toda la institución. ¿Para qué? Para que cada quien gestione cada uno de los eventos a los cuales se ve afectado, ¿verdad? Y a cuáles son sus procesos, ¿verdad? Cada área debe de gestionar sus procesos, debe de levantar esos eventos que puedan ocurrir y debe de transmitir esa gestión preventiva de riesgos. Entonces, la tendencia es ahora en el mercado a que la gestión de riesgos está cambiando. Realmente la gestión de riesgos ha ido cambiando en todos los últimos años y es una gestión más enfocada en los aspectos prospectivos. Es decir, la entidad puede ver el pasado, puede tomar en cuenta el pasado para aprender del pasado, pero realmente su gestión de riesgos no debe de basarse en el pasado. La definición de indicadores, la comunicación y la estrategia no debe de estar enfocada en el pasado, sino en esa visión integral hacia el futuro, o sea, hacia dónde la entidad se quiere dirigir, cuál es la estrategia de negocio, cuál es su planificación estratégica, cuál es ese nicho de negocio a dónde voy a estar invirtiendo. Y en función a eso, tanto su declaración de apetito, que básicamente es la medida de cómo la entidad puede gestionar su riesgo, ¿verdad? Debe de estar enfocada en esa planificación del futuro. O sea, cómo yo voy a irme desarrollando. Para eso, yo debo de tener una gestión. Tengo que tener una evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, de lo que son los riesgos que yo estoy expuesta como entidad. Entonces, no es los riesgos que reglamentariamente tenemos establecidos, ¿verdad? Porque nuestro reglamento sobre gestión integral de riesgos te da ese marco general para que las entidades puedan gestionar todos los riesgos a los que están expuestas, estén documentados o no estén documentados, sean cuantificables o no sean cuantificables. Por ejemplo, el riesgo reputacional no es un riesgo tan fácil de medir, ¿verdad? Pero es un riesgo que puede afectar directamente a la entidad y puede realmente, o sea, hacer que una entidad no siga operando. Entonces, es importante tener
esa medida de cómo afecta el riesgo reputacional, cómo te puede afectar una operación de forma integral a la entidad y poder ir desarrollando ese análisis, esa evaluación, esos controles para mitigar esos riesgos y para poder realmente ir desarrollando estrategias que vayan de acorde a lo que es ese apetito de riesgo de la entidad. Adicionalmente, la entidad tiene que tener ese esquema que es preponderante de comunicación a la alta gerencia, tanto el consejo como todo lo que son las cabezas. El gerente general debe de estar en pleno conocimiento de cuáles son los riesgos a los que está expuesta la entidad. Debe de poder entender cuáles son las implicaciones de esos riesgos. Deben de poder tener acciones definidas para cualquier tipo de incumplimiento o de cualquier tipo de acción que se tome, cómo eso incide en mi gestión de riesgos. Yo hacer un cambio en ese nicho de negocio, por ejemplo, una entidad que se dedique a préstamos comerciales y que decida que voy a intervenir más en un negocio de vehículos usados, que es un negocio posiblemente de mayor riesgo, se supone que eso lo debemos de ver traducido en ese apetito de riesgo de la entidad. Debe de haber algún tipo de cambio en la estrategia, en el enfoque de la institución a nivel de gestión de riesgos. Debe de haber un cambio en su planificación del capital, debe de haber un cambio en su declaración de apetito. ¿Para qué? Para que eso refleje la realidad de lo que la entidad realmente está cambiando. O sea, cómo estoy cambiando, cómo una decisión de negocios me puede afectar la gestión de riesgos. Entonces, esto es primordial. ¿Por qué? Porque esa gestión preventiva, prospectiva, es lo que nos permite conocer realmente cómo yo me desenvuelvo como entidad y yo prevenir sanciones. ¿En qué sentido? Obviamente las entidades están abocadas a gestionar, a cumplir, obviamente, todos queremos cumplir, ¿verdad?, con el regulador, pero hay dos temas que son preponderantes. Yo puedo tener sanciones, ¿por qué? Por incumplimientos normativos, ¿verdad? O sea, yo debo de estar como entidad regulada en pleno conocimiento de cuáles son todos los requerimientos normativos, ¿verdad? ¿Qué me establece el reglamento, un ejemplo de evaluación de activos? ¿Qué me establece el reglamento sobre lineamientos para la gestión integral de riesgo? Y así sucesivamente. Y yo saber cuáles son mis compromisos y mis responsabilidades como entidad. Y yo velar por tener los controles para garantizar que realmente yo cumpla con cada uno de esos requerimientos. Adicionalmente, todas las entidades sujetas, ¿verdad?, a regulación están también sujetas a un régimen informativo, es decir, a la remisión de información recurrente a nosotros como Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es importante tener claridad de cuáles son esas informaciones que son de vital importancia, cuáles son esas informaciones que yo debo de remitir, con qué frecuencia. Para eso, obviamente, la superintendencia pone a disposición el manual de requerimientos de información y pone también un calendario de requerimientos de información que establece la frecuencia de remisión de cada reporte y establece ese requerimiento de información normativo. Por ende, la entidad debe de establecer esos controles para garantizar ese cumplimiento. Un retraso en la remisión de información, una no remisión de información o una retransmisión de información por temas de calidad, ¿verdad? Porque obviamente la calidad es muy importante porque toda la información que se recibe es para toma de decisiones. No queremos tomar decisiones incorrectas por recibir información inadecuada. Entonces, es importante que la entidad establezca esos controles para poder monitorear el cumplimiento a nivel de régimen informativo y a nivel de garantizar la calidad de la información que remite. No solamente por temas de cumplimiento, sino también por un tema de gestión interna de la entidad, porque al final esas informaciones son de uso interno de la entidad para poder desarrollar su operativa, para poder ellos mismos tomar decisiones. Entonces, es importante garantizar eso y con eso evitamos o prevenimos tener sanciones. Además de eso, hay estrategias, ¿verdad?, para en caso de tener algún tipo de inconveniente, obviamente poder gestionarlo de forma preventiva. Entonces, es importante la comunicación entre la entidad
y el regulador para que en caso de cualquier tipo de inconveniente, ¿verdad? O cualquier error que identifique la entidad sea comunicado. Debe de ser comunicado internamente, primero, o sea, dentro de la entidad, si es algún tema de algún incumplimiento que se haya identificado, se debe de escalar, se deben establecer los planes de acción internamente dentro de la entidad, se debe garantizar el pleno conocimiento de cómo debe de accionar la entidad para que esto no vuelva a ocurrir. Y asimismo es importante la comunicación con el ente regulador. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros identifiquemos una oportunidad a que la entidad haya identificado esa oportunidad y la haya comunicado de forma oportuna. Obviamente, si nosotros como ente regulador identificamos una oportunidad e identificamos que ya la entidad lo sabía, obviamente no va a ser el mismo accionar frente a si la entidad tuvo algún tipo de acercamiento, transparentó esa oportunidad que identificó y donde se ve que efectivamente definió planes de acción, que accionó de forma oportuna, que comunicó de forma oportuna también a su alta gerencia y que realmente hizo o estableció controles para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, realmente se vuelve preponderante la comunicación efectiva. Realmente la comunicación efectiva, tanto dentro de la institución como hacia el regulador, es de alta importancia para garantizar una adecuada gestión de riesgos y para prevenir, ¿verdad? Lo que entendemos que todas las entidades quieren prevenir. La sanción realmente es un apoyo, ¿verdad?, para garantizar el cambio del comportamiento. Pero la realidad es que queremos seguir mejorando la eficiencia de cara a la gestión de riesgos de las entidades. Y además de eso, o sea, tenemos que abocarnos hacia lo que son las nuevas tendencias, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los estándares internacionales? ¿Qué dice McKinsey en la última encuesta que realizaron a todos los gerentes de riesgo a nivel internacional? Que realmente la gestión de riesgos está cambiando. Está cambiando, ¿por qué? Por todo lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta sumamente poderosa y es un brazo de apoyo a lo que es la gestión de riesgos. Pero debemos establecer los controles necesarios para garantizar la seguridad de la información, garantizar esa interrelación entre los controles y ese programa de ciberseguridad que deben de establecer las entidades para poder automatizar procesos, para poder garantizar una gestión de riesgos más efectiva, enfocada obviamente en el tamaño, en la complejidad de las operaciones realizadas por la entidad, pero que se vaya desarrollando en función a esos estándares internacionales. O sea, la gestión de riesgos es cambiante, sigue cambiando continuamente y realmente se va migrando hacia un esquema más de gestión de riesgos no financieros, enfocado en las nuevas tecnologías, enfocado en, como mencionaba, la inteligencia artificial y en la importancia que genera en la explotación de datos para la toma de decisiones, tanto a nivel de la entidad como a nivel de lo que son los supervisores a nivel internacional. Para esto se han ido desarrollando nuevas políticas. En el caso de Europa está desarrollando un nuevo reglamento sobre inteligencia artificial para regular todo lo que es la explotación de información, el análisis de crédito basado en inteligencia artificial, y hay inclusive un sandbox regulatorio que se está desarrollando en España para todo lo que es la explotación de la información. Entonces, con eso vemos la importancia que ha ganado la gestión de riesgos para seguir desarrollando la operativa general de la entidad, seguir colaborando a la gestión de negocios de la entidad y poder colaborar a una gestión adecuada donde haya una relación riesgo-rentabilidad correcta. Entonces, con eso yo entiendo que las entidades deben de seguir enfocando su gestión de riesgo en ese aspecto prospectivo y en esa visión del futuro para seguir desarrollando mejores prácticas y seguir desarrollando una gestión efectiva del riesgo. Muchas gracias, Stephanie, por esta ponencia
que has realizado. Yo estoy pues muy complacida con las cosas que has dicho. Sobre todo me quedo con aspectos como la efectiva comunicación a lo interno de las entidades. ¿Qué está ocurriendo dentro para poder actuar y mitigar los riesgos a los que se ven expuestos las entidades? Que cada vez son menos los riesgos financieros y estamos expuestos, como bien decías, a riesgos como ciberataques, los riesgos reputacionales, que también representan un peligro para el sistema financiero, y que cada vez más debemos de ir pues señalando o apuntando hacia esa debida comunicación interna, que es lo que fortalece a las entidades para seguir avanzando en sus planes de negocio, en su rentabilidad que se propongan. Así que gracias. Y bueno, pues con esas ideas que nos ha expuesto de manera brillante Stephanie, también doy paso a otro expositor que también cuenta con mucha experiencia desde el aspecto también jurídico, en todo lo que tiene que ver con, digamos, el manejo adecuado de estas consecuencias que son inminentes. Existen las penas, las sanciones, no solamente en República Dominicana, a nivel internacional todas las jurisdicciones cuentan, ¿verdad?, con un esquema disciplinario, porque está más que demostrado que es necesario. Entonces, Michelle, te quiero dar la palabra para que también nos cuentes un poco de esta importancia que tienen las sanciones de cara también desde el punto de vista preventivo y la función que tienen, ¿verdad?, dentro del sistema. Buenos días, Michelle. Muchas gracias, Priscila, doctora Priscila Polanco, por la invitación. Evidentemente que a toda la superintendencia de banco, el superintendente, el señor intendente también. Siempre un privilegio poder compartir con ustedes y obviamente con mis copanelistas. Muchas gracias por esta invitación y por la pregunta. Yo traje aquí una pequeña ayuda a memoria porque realmente el tema, Priscila, es hasta cierto punto retador. O sea, tendemos a pensar en las sanciones desde el punto de vista de una consecuencia ante la comisión de una conducta contraria a una norma. Entonces casi es un contrasentido, prima facie, el hecho de que hablemos de una sanción desde el punto de vista preventivo. Más no lo es. Es el argumento un poco que quisiera plantear, y para eso voy a plantear algunas ideas. Y empezando por el principio, creo que habría que hablar y analizar un poco el fundamento de las sanciones administrativas. Cuando los abogados tendemos a hablar de la naturaleza de los conceptos jurídicos, a veces tratamos de encapsular esencias y no nos concentramos en las funcionalidades. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho sancionador administrativo parte un poco de enemistarse del derecho penal. Empieza con esta idea de que existe un ius puniendi y de que ese poder, ese monopolio del ejercicio quizá de una intervención coercitiva del Estado, ¿no?, parte de ese monopolio que requiere de una serie de garantías. Sin embargo, se veía al derecho sancionador administrativo como una especie de hermano menor, ¿no?, porque el derecho penal pega más duro. Y esto fue importante en su momento, primero para lograr esa diferenciación y segundo para llamar la atención en términos de la necesidad que había de rodear ese monopolio punitivo de garantías. Así que no es del todo, digamos, un ejercicio estéril. Es muy importante, sin embargo, nos dice poco todavía sobre la funcionalidad y sobre los efectos de las sanciones. Entonces, otros autores también se esfuerzan por entender y separar dentro del derecho qué cosas que, aunque causen consecuencias negativas, no son sanciones. En el marco de la supervisión lo vemos esto muy comúnmente con las acciones prontas y correctivas, que tratan de rehabilitar un estado de cosas previo quizá a un incumplimiento de una normativa. Y eso es negativo y es una consecuencia, un incumplimiento, pero no necesariamente una sanción. En la teoría del derecho kelseniano no importa, infracción, consecuencia. Sin embargo, con la evolución del derecho sancionador administrativo se ha visto importante distinguir entre una cosa y otra, porque la sanción tiene un componente distinto, que es el de ser eso, una sanción, una pena, infligir un perjuicio, decir esto está mal hecho normativamente, o sea, tiene ese plus. Por eso,
Hay autores, por ejemplo, cito aquí Cano Campos, que dice: infligir un mal asociado al incumplimiento, un perjuicio deliberado. Las sanciones no tratan de imponer una conducta, ni satisfacer ni restablecer el interés público, sino que su función es la de reprochar la acción de incumplimiento. Es decir, sobre todo en esta línea doctrinaria, hay un énfasis muy claro en ese componente de reproche de la antinormatividad de la conducta. Otra interesante línea doctrinal de Laguna de Paz, por ejemplo, dice: las sanciones son impuestas por autoridades involucradas en la consecución de objetivos de políticas sectoriales. Esto es muy interesante porque esta vena doctrinal dice, bueno, la diferencia con las sanciones penales es que las sanciones administrativas vienen de una autoridad administrativa que tiene un mandato sectorial de cumplir una política administrativa. Por ejemplo, en el caso de la Ley Monetaria y Financiera, le atribuye a la Superintendencia de Bancos esas atribuciones, en tanto que el objetivo de la regulación es preservar el sistema financiero en términos de su eficacia, competitividad, libertad de mercado, a través del mantenimiento de ciertas reglas prudenciales de liquidez, solvencia, pero también de gestión, lo cual nos lleva a la gobernanza. Entonces, muy interesante esta postura de Laguna de Paz, porque creo que da un giro más. Dice, no solamente el reproche, no solamente es decir estás mal hecho, sino también lograr determinados objetivos sectoriales. Y continúa el autor, Laguna de Paz: en el fondo, la sanción es un instrumento para asegurar que los mandatos y prohibiciones establecidos en el ordenamiento jurídico sean realmente efectivos. Eso es muy importante porque le da otra funcionalidad, no solamente la reprimenda, sino también la de la eficacia de las normas para garantizar la estabilidad del sistema financiero en este caso. Ahora bien, lo que no nos dice la doctrina, y esto pecan tanto los penalistas como los administrativistas, es exactamente cómo funciona esa efectividad. Y ahí viene el tema de lo preventivo. ¿Cómo afecta realmente la sanción o la pena o el reproche en la conducta de los individuos? ¿Cómo logra estos objetivos? Porque cuando se sanciona, ya el incumplimiento ocurrió. Entonces no necesariamente está rehabilitando lo ocurrido ni el estado de cosas anterior. En el fondo, la posición de Laguna de Paz, sin decirlo, es una función preventiva, porque está acudiendo al efecto disuasivo, al efecto futuro, y decir, bueno, en este caso ocurrió, pero te estoy infligiendo este mal, te estoy infligiendo este costo para que no vuelva a ocurrir, para que haga lo necesario para que no vuelva a ocurrir, de manera que hay un componente, diría yo, y ya no es el autor, diría yo, de prevención especial, es decir, al sujeto a quien le estoy imponiendo la sanción, pero también debería haber idealmente un componente de disuasión general, es decir, que los otros vean que esa conducta genera un costo, genera un incentivo para que no vuelva a ocurrir. Entonces, la verdad es que ni los penalistas ni los administrativistas hemos sido muy buenos en entender realmente esa eficacia, cómo impacta la sanción en las conductas de las personas. No ha sido sino gracias al análisis económico del derecho que se ha podido completar ese análisis. Entonces, ¿qué han dicho, digamos, estos expertos, estas otras ciencias y disciplinas que han invadido para bien el derecho? Bueno, desde hace muchísimo tiempo ya Bentham, Beccaria decían, bueno, el principio de proporcionalidad, partiendo de esta idea de la ilustración de que somos seres racionales, la conducta es un cálculo racional que parte de que si el beneficio de la infracción es mayor que la sanción, pues la conducta racional es cometerlo. Y eso era un paso muy importante porque el movimiento ilustrado lo que quería era separar el derecho de la moral y decir, no, es que es un cálculo racional. Y la pena es una forma de control social que intenta voltear ese régimen de incentivos. Luego ya con los economistas, 200 años más después, 300 años después, reivindican estas posturas que eran políticas y filosóficas. Y hay premios Nobel de esto que dicen, sí, esto es cierto. Y le agregan otro elemento muy importante, que es el elemento de la probabilidad. En la teoría clásica y neoclásica, por ejemplo, un autor de una posible infracción decidiría cometer un delito si la probabilidad de ser capturado por la sanción es menor que la probabilidad de no ser capturado más la ganancia, ¿no? O sea,
La diferencia entre Bentham y Beccaria y la teoría neoclásica es la probabilidad o no, que los economistas conocen esto muy bien, ¿no? La teoría de los prospectos, descontando, digamos, el potencial consecuencia futura al presente, con cuánto me quedo. Entonces la discusión por mucho tiempo giró en torno, bueno, muy fácil, entonces tenemos que aumentar la pena, porque al final de cuentas la probabilidad, ¿cómo la vamos a estimar? Es muy costosa porque implica gastar mucho dinero en supervisión, gastar mucho dinero en supervisores, gastar mucho dinero en regulación y hacer mucho esfuerzo. Lo más barato es aumentar la sanción, independientemente del descuento, va a ser alta, ¿no? Sin embargo, esto no se pudo por varias razones. Lo primero es que constitucionalmente siempre existió el principio de proporcionalidad, es decir, por una simple omisión de reportar algo un día no puede imponer una sanción de 10 millones de pesos. La Constitución no me lo permite. Es el principio de proporcionalidad. Sin embargo, tampoco fue eso posible porque el componente de proporcionalidad juega mucho en contra al tema de la disuasión de la pena. Es decir, la pena no disuade simplemente por el hecho de que es muy alta. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestra forma de interpretar porque tenemos una racionalidad sesgada, ¿no? No es el cálculo racional del homos económicos o de ese ser racional que hablaban Beccaria y Bentham, sino una racionalidad sesgada como nos hablan los teóricos de la economía conductual. Y ahí viene un segundo momento de este orden donde dice, tenemos que rebuscar realmente y rescatar la importancia de la probabilidad de ser detectado, porque tenemos un tema de sesgo en términos de cómo percibimos la sanción. Entonces, esto abre toda una línea de investigación que creo que es muy rica y que conecta mucho con lo que ha estado comentando mi colega también Stephanie sobre las conductas a nivel interno de las empresas y esos incentivos. Y hay varios, digamos, estudios sobre estos temas. Yo diría que en un primer momento, ¿no? Cuando se habla de estos temas, uno, ¿qué incide? Vale la pena preguntarte, ¿qué incide concretamente en la conducta humana, en la percepción de la pena o no? Bueno, incide la disponibilidad. ¿Qué tanto veo yo que la pena se impone o no? Independientemente de la probabilidad real, tenemos el sesgo de estimar esa probabilidad en base a la disponibilidad. Segundo, tendemos a descontar fuertemente nosotros el futuro y subestimamos los costos del futuro y sobreestimamos la ganancia del presente, sobre todo cuando la sanción no es muy cierta o cuando yo también digo que el sesgo de disponibilidad es muy bajo, muy alto, digamos, en términos de la sanción. El otro es el entorno competitivo, y hay dos premios Nobel que han hablado mucho de esto, Akerlof y Schiller, que dicen, bueno, el equilibrio manipulativo. Realmente la actitud racional es la que dice que cuando hay una simetría de información, yo aprovecho esa simetría de información. Y no es lo contrario. Entonces, hay un riesgo, digamos, un incentivo inherente para que se produzcan este tipo de, digamos, violaciones a las normas. Y muchas otras. En materia bancaria, evidentemente, que estos sesgos tienen su particular connotación, porque hay asimetría de información, es decir, uno lo decía Stephanie, el deber del Consejo es establecer el objetivo estratégico, los medios para lograrlo y cómo monitorear la consecución de ese objetivo. Pero del medio al fin, ese camino está minado de riesgos. Y esos riesgos emergen primero de la relación agente principal entre el banco y los depositantes, entre la alta gerencia y el consejo, entre el consejo y los accionistas, entre quienes tienen que vender los productos y los usuarios de los productos. Todo esto son riesgos que, como muy bien decía Stephanie, tienen que ser atendidos, ser visibilizados de acuerdo al apetito de riesgo que declare, y eso es una palabra muy importante que lo dijo también Stephanie, que declare el consejo. Es decir, ¿cuál es en base a mi capacidad de riesgo, en base a mi capital, el riesgo que yo puedo asumir? ¿Cuál es el objetivo al que puedo llegar? Y luego definir esas políticas, ese marco de gestión de riesgo integral que también decía Stephanie que es muy importante. ¿Por qué esto es importante? Porque entre lo formal existe lo otro que es la cultura de riesgo, que puede ser o no
compatible con la cultura declarada de riesgo de la entidad. Y ahí es que juega otro elemento importante, que es cómo el Consejo, y de esto va a hablar Tania, así que no voy a entrar mucho ahí, cómo el Consejo y la alta gerencia inciden en que la cultura efectivamente de riesgo de una entidad sea armónica con la cultura declarada y con ese apetito de riesgo. Finalmente yo diría que cómo juega entonces en todo esto brevemente las sanciones, cómo serían las sanciones preventivas. Primeramente, las sanciones deben estar alineadas con el marco de supervisión basada en riesgo. ¿Qué dicta la supervisión basada en riesgo? Bueno, ¿dónde se concentran los riesgos y cuáles son esos riesgos? Entonces, coherentemente la sanción tiene que ser una consecuencia de ese cálculo, donde ya hay otras herramientas que han sido aplicadas en base a esa lógica dentro de una entidad. Lo segundo es la visión sistémica, es decir, la pena o la sanción administrativa en este caso debe generar esa percepción de probabilidad de que es posible que me ocurra. Veo muy atinado, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Bancos, que se publican estadísticas. ¿Cuántas sanciones se han aplicado? ¿Cuántos procesos están abiertos? ¿Cuántas, en términos monetarios, esto ha ocurrido? Eso es el componente sistémico disuasor que queremos ver en la pena. El otro componente importantísimo, ya para cerrar, es que, a diferencia de la teoría clásica, donde lo importante era la gravedad de la pena, realmente se ha probado, por todo esto que hemos dicho de la disponibilidad, del descuento, del tiempo, es que la pena sea pronta o la sanción sea pronta y cierta. Si hay que sacrificar algo, se sacrifica la gravedad, pero mientras sea pronta y cierta, tiene mucho más contenido disuasor y por lo tanto responde quizá o completa en análisis de actores como la Laguna de Paz en términos de cuál es la efectividad, pues esa. Magnífico, Michelle. Gracias por esta exposición que has hecho sobre esa perspectiva de las sanciones. Me quedo también con los aportes que haces desde esa visión de la efectividad de las sanciones, que se hace una valoración no solamente desde el ámbito punitivo, de qué yo quiero lograr como superintendencia, sino desde el ámbito prospectivo que mencionaba también Stephanie con esa gestión de riesgos. Que la sanción, como tú bien hacías ese análisis, sea de cara al futuro. Es necesario, la impusieron, pero ¿a qué me lleva esa sanción que me han impuesto a tomar decisiones como institución, como entidad? ¿Dónde esta reprimenda que ha hecho el regulador, que tiene una justificación o debería tener una justificación en la supervisión basada en riesgos, cómo yo adopto medidas también para seguir con una adecuada gestión y ser pues una entidad que evite más que nada las sanciones, como tú bien has expuesto? Así que muchas gracias, Michelle, por esa excelente participación que nos has también traído temas bastante relevantes. Y doy paso con eso entonces a Tania, que ya como avanzaba Michelle Camacho, pues va a estar hablando desde esa perspectiva del cumplimiento como tal. Aquí están los tres ejes: la prevención, la sanción y también el cumplimiento, y que Tania tiene pues bastante conocimiento en estos temas y nos va a estar hablando en la mañana de hoy. Buenos días, Tania. Buenos días, muchísimas gracias, Priscila, por la introducción y pues a saludar a todos los analistas que me acompañan y a todos los que nos están observando también. Y muchísimas gracias a la Super por la invitación. Siempre que se habla de compliance o de cultura de cumplimiento, siempre hay una expresión que se usa mucho, que es el tono de la alta dirección en estos temas. Y me encanta ver que hoy estamos viendo el tono del regulador en estos temas, porque estamos viendo, ¿verdad?, y abordando estos temas para llevar a los distintos grupos de interés de la Superintendencia de Bancos cuál es esa perspectiva actual y a futuro que también queremos promover desde el tema, ¿no?, del compliance. Todo esto del cumplimiento regulatorio, para llegar a una cultura de cumplimiento, tú vas a ir o puedes ir por obligación o por convicción. Porque porque la regulación así lo exige, y así está definido en la regulación, o porque tú tienes un fiel compromiso, porque conoces la importancia de esto y porque entiendes que, como dice Adela Cortina, la ética puede ser rentable. Cosa que no me gusta realmente, porque cuando hablamos de que la ética puede ser rentable, pues estamos llevando a la idea de que
voy a ser ético porque me va a dejar un beneficio. No comparto mucho esa idea, sin embargo, es realmente cierto. La semana pasada estábamos en un encuentro en otro país hablando de esto, de la cultura de cumplimiento, y un líder empresarial decía: la ética paga financieramente y socialmente. Y hablo de la ética porque generalmente cuando se habla de cumplimiento venimos a pensar en todo lo que dice la regulación o el reglamento de que tiene que cumplir un programa de cumplimiento, que tiene que tener un oficial de cumplimiento definido, que tiene que tener ese oficial de cumplimiento de determinadas características, recursos y todo esto, y dejamos de lado a veces elementos tan importantes como la integridad, trabajar todo esto del compliance por convicción. Y voy a rescatar un poco de las ideas que también los demás panelistas han tenido, porque, por ejemplo, yo pienso que es sumamente importante ver aspectos como la racionalización del por qué nos conducimos como nos conducimos. Para hablar de una cultura de cumplimiento hay, diría yo, que varios niveles. El primer nivel es el establecimiento de la gobernanza del cumplimiento en la organización. Ahí tú tienes como primer paso fijar esa línea desde la alta dirección, desde los dueños de la organización, desde los dueños de la empresa, de cuál es el nivel de prioridad que tiene la legalidad en la organización, el cumplimiento de la normativa, pero también el nivel o alcance que va a tener todo lo que es la autorregulación. Cómo yo me voy más allá de lo que dice la normativa que debemos cumplir para poder lograr esos objetivos, que me parece que eso es fundamental, porque muchas veces en la autorregulación es que podemos realmente percibir cuál es el nivel o la cultura que tenemos en la organización. Y pasando de ese tono que se define de la alta dirección, pues luego vemos lo que es la configuración de esa figura de oficial de cumplimiento. Sé que tenemos muchos oficiales de cumplimiento que nos están viendo, y es sumamente interesante esto porque en casi todos los escenarios donde puedo compartir sobre estos temas siempre surgen inquietudes como, por ejemplo, me han designado a la organización pero no me dan espacio para hablar, no me toman en cuenta, realmente tenemos un programa de cumplimiento, pero en la práctica en realidad no cuento con el liderazgo que debería contar en la organización. Y aquí hago un llamado muy importante a esto, porque un oficial de cumplimiento o un actor en la organización que lidere procesos de compliance tiene que contar con 3 aspectos fundamentales: autoridad, competencia e independencia. La independencia y la competencia perfectamente se puede gestionar a través de formación, te lo puede gestionar la alta dirección dándote ese reconocimiento, pero la autoridad es algo que se gana. Ese espacio, esa silla en la mesa de la toma de decisiones que debe tener un oficial de cumplimiento es algo que se gana con el trabajo que se hace, con ese nivel de involucramiento y de aporte que se hace en la toma de decisiones. Y muchas veces los oficiales de cumplimiento son vistos como un obstáculo para el negocio, para las actividades o las transacciones que se quieren realizar, y es porque a veces no sabemos gestionar adecuadamente el compliance. Al final del día no es evitar que se realicen transacciones o que se realicen negocios, sino gestionar adecuadamente los riesgos que convergen en ese posible negocio, esa posible transacción. La gestión del riesgo en una cultura de cumplimiento es esencial. Podríamos hasta decir que una cultura de cumplimiento es o se puede también traducir en una cultura de gestión del riesgo, y de hecho siempre digo que hay que buscar la manera de que todo esto de la gestión del riesgo no se quede solamente en un nivel técnico o altamente especializado, sino de llevar una visión del riesgo a toda la organización, porque cualquier persona en una organización puede incurrir en alguna falta, en algún incumplimiento por desconocimiento, que lleve entonces a la organización a determinadas sanciones. Pero también entender que todo esto del cumplimiento regulatorio, luego de tener ese tono definido de la alta dirección, esos oficiales de cumplimiento o esos líderes de compliance con competencia, con autoridad ya ganada, con independencia, que generalmente es lo que es en el momento en el que nos encontramos en muchas organizaciones ahora, tiene que pasar a un segundo nivel, que es el compliance por convicción, y que es entonces pasar de llevar no solamente ese discurso de cumplimiento y esa
claridad de la obligación que hay de cumplir para evitar sanciones o para evitar riesgos reputacionales, que yo digo que el riesgo reputacional es el riesgo del riesgo, porque al final es el riesgo de que cualquier riesgo de la organización se materialice, pues pasar a ese compliance por convicción para entender por qué las personas incumplen, por qué aún y a pesar de tener un programa de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, recursos disponibles, hay igual personas en la organización que se desvían, hay igual situaciones de incumplimientos que se presentan en la organización. Y el apetito de riesgo es fundamental, porque al final del día tú tienes que, pues, decir, bueno, como decía ahorita Michelle, si al final del día la sanción que me van a imponer es menor al beneficio que yo puedo recibir, pues yo prefiero entonces aplicar o definir un sistema de contingencia para esa sanción que se me puede aplicar. Pero aquí lo que estamos buscando y a lo que estamos apostando es justamente a un nivel mayor de compromiso con el cumplimiento, en el que independientemente del beneficio que de manera pronta yo pueda tener, yo piense hacia futuro. Porque al final del día, todo esto de la reputación juega un papel importantísimo, y de hecho es el riesgo que, como decía mi compañera en el panel, de los más difíciles de medir, justamente porque porque toca todos los demás riesgos de una organización, los tecnológicos, los financieros, los de cumplimiento propiamente, los de anticorrupción, todos este tipo de riesgos. Pero al final del día, las personas, cuando están, todos sus stakeholders, sus distintos stakeholders, cuando ven que se ha materializado alguna sanción o alguna situación de crisis que ha generado alguna afectación a tu imagen, eso no se recoge tan fácilmente. Y de hecho, ahora que vivimos en este tiempo en el que la información, las redes sociales, la tecnología está como está, es difícil también poder recoger y devolverse cuando ha sucedido algo que pone en tela de juicio la integridad de una organización y pues también los niveles de cumplimiento. Entonces esto es sumamente importante. Yo te diría que hay diversos indicadores que pueden considerarse de una cultura de cumplimiento, y entre ellos, si pasáramos a ver los distintos componentes que están definidos para un programa de cumplimiento, como por ejemplo canales de denuncias, la gestión de conflictos de interés, todo lo que tiene que ver con la propia debida diligencia, esos son indicadores de que en una organización contamos con una cultura de cumplimiento. La formación, la sensibilización, la comunicación. Sin embargo, no es el nivel en el que todo eso está documentado o establecido en una organización. Es el nivel en el que eso realmente es comprendido, aceptado y reconocido en la organización. Por eso no es solamente contar con buenas políticas y buenos instrumentos normativos o documentados, sino que eso se pueda traducir en el día a día de la organización, en comportamientos que podamos ver en la organización. Entonces, creo que es importante ver todo esto desde esta perspectiva y también entender que ¿hacia dónde vamos con todo esto del compliance o del cumplimiento en el sector financiero? Lo decía hace poco junto a los amigos de la Asociación de Bancos Múltiples, que ahora mismo en otros países la tendencia es ir más allá de la prevención de lavado de activos. Un oficial de cumplimiento o un líder de cumplimiento en una organización, no importa cuál sea la posición que ocupe, que lleve estos procesos, tiene que ver otros temas, no debe ver solamente prevención de lavado de activos, tiene que ver conflictos de interés, tiene que ver la parte de gestión de denuncias, tiene que ver todo lo que es los códigos de conducta. Los códigos de conducta, de hecho, que considero que son uno de los elementos del compliance más desatendidos y dados por sentado, definitivamente deben también jugar un papel diferente en la organización, no ser un documento vamos a decir que inerte si se quiere, sino que ser algo también dinámico y que a partir de ahí surja todo lo demás. Entonces, creo que debemos ir viendo otras tendencias para trabajar y abordar todo este tema de la cultura de cumplimiento, más allá de la prevención del lavado de activos, con estándares internacionales como compliance, como antisoborno, como gestión de denuncias, de hecho, como gobernanza. Hay una norma ISO, que es la 37000, que es de gobernanza organizacional, donde traza los lineamientos para el buen gobierno de la organización, en el que la gestión del riesgo, la gestión o criterios ESG y también todo lo que tiene que ver con
la gestión antisoborno pues juega un papel fundamental. Creo que, y de hecho, en otros países ya contamos con organizaciones, bancos que están implementando ya estos sistemas, que se están certificando. En República Dominicana contamos con un banco ya, de hecho, el Banco Reservas, que está también certificado en antisoborno y va mucho más allá de lo que la regulación te exige. Y es eso, yo creo que una cultura de cumplimiento, para hablar de una cultura de cumplimiento tenemos que hablar de legalidad de máximos, no de ética de mínimos, no lo que dice meramente la norma, sino ir más allá con todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu participación también hablando desde la perspectiva de cumplimiento. Yo quiero rescatar esto último que mencionabas, Tania, porque hablando desde la superintendencia, sí podemos decir que incluso a nivel del regulador, nosotros también hemos implementado una cultura de cumplimiento. La superintendencia ha ido poco a poco pues certificándose en varias de los modelos ISO, tanto en procesos, en calidad de los procesos, antisoborno, también gobernanza. Estamos trabajando para ser certificados desde ese punto de vista. Tenemos un departamento de auditoría interna que es bastante intenso en la revisión, digamos, del cumplimiento, porque si desde la casa no tenemos esa cultura de cumplimiento, ¿cómo pudiéramos nosotros exigirles a nuestros supervisados que también cumplan con las normas? Entonces, ahí pues reconozco también la labor del superintendente Fernández, que está como con esa visión que decía Stephanie, es el primero que promueve la cultura de cumplimiento, como a su vez los regulados, quienes dirigen las entidades, también deben de ser la primera cara que cumple y que incentive ese cumplimiento, porque viene desde arriba, ¿no? Esa cultura tiene que venir desde quienes dirigen. Así que de verdad que sí, gracias, Tania, por esos comentarios que nos hacías, que son muy valiosos para el sector. Quiero pues entonces aprovechar para avisarles que estamos proyectando en la pantalla el código QR para la toma de las preguntas que tengan los participantes en este webinario, para que las escriban a través de ese código que se está proyectando y así poder recibir sus preguntas. Ya hemos recibido algunas y pues quiero iniciar con un conversatorio un poco con ustedes a raíz de estas preguntas. Y la primera es sobre las medidas o las líneas generales para una adecuada gestión de riesgos, atendiendo el tamaño de la entidad y el tipo de la actividad que realiza. Yo creo que Stephanie, ahí tú nos puedes ayudar un poco con esas líneas generales de una adecuada gestión de riesgos, atendiendo al tamaño y a la actividad que realizan las entidades. No, muchas gracias por la pregunta. Realmente me parece muy adecuada y en torno al tema que estamos tratando, ¿verdad?, en el día de hoy. Y empiezo rescatando uno de los puntos que mencionaba Michelle, ¿verdad?, el tema de la proporcionalidad. Obviamente es muy importante la evaluación y la gestión de los riesgos en función a la proporcionalidad. ¿Y en qué forma medimos la proporcionalidad para lo que es la gestión de riesgos? En función al tamaño de la entidad, a los riesgos a que efectivamente está expuesta y en función a el nicho de negocio al que está abocada la entidad. Entonces, para eso también es muy importante que la entidad evalúe todos los riesgos, ¿verdad? Como decía al inicio, y que también mencionaba Tania, ¿verdad?, la normativa es un piso. Pero la realidad es que las entidades tienen una gestión interna. Efectivamente, yo debo de cumplir con el regulador y con todo lo que me exige el regulador, pero la realidad es que la gestión interna de la entidad debe de ir más allá. Entonces, para eso, evaluar esos riesgos a los que está expuesta la entidad es de vital importancia. Y otro de los puntos que tanto Tania mencionó, ¿verdad?, como yo mencioné al inicio, es esa comunicación efectiva. Esa comunicación a través de toda la institución es de vital importancia. Ese conocer los riesgos, entender que esa evaluación de riesgos es
realmente intrínseca en la institución y que se evalúa a nivel general. O sea, debemos de tener claramente definidas esas 3 líneas de defensa que deben de tener cada una de las entidades. Esa comunicación efectiva no solamente es una comunicación efectiva hacia el Consejo, sino una comunicación efectiva de lo que es la cultura de riesgos, que también mencionaba Tania en su exposición, ¿verdad? Esa cultura de riesgos debe de venir desde arriba e ir en cascada hacia cada una de las áreas de la institución. O sea, un ejemplo, el cajero que recibe dinero, ¿verdad?, en una institución financiera, debe de estar empapado de esa cultura de riesgo. Cómo yo gestiono los riesgos a lo que yo me enfrento en mi día a día. Y eso es lo que va a garantizar esa continuidad operativa de la institución y esa gestión preventiva de los riesgos. Como dijimos, y creo que todos de alguna forma lo mencionamos, el enfoque ya no es ver el pasado. El pasado nosotros aprendemos de él, pero esa gestión preventiva y prospectiva es de vital importancia y es primordial en una adecuada gestión de riesgos. Entonces, esa trazabilidad de los riesgos, esa integración de los riesgos y cómo un riesgo me puede afectar la reputación de la institución, cómo me puede afectar un riesgo, se traduce en otros riesgos. Por ejemplo, yo puedo tener un riesgo de crédito que al final venga dado por un riesgo operacional que yo tuve como institución. Entonces, esa integración de la gestión de riesgos es primordial. Esa comunicación entre las áreas de riesgo financiero y riesgo no financiero. De que, por ejemplo, yo levanté una alerta, pero yo tengo que pensar en que esa alerta puede afectar otro riesgo. Y esa comunicación, tanto interna a nivel de la institución como interna a nivel del área de riesgo, es preponderante. Y entiendo que esa visión, no solamente de entender los riesgos, sino de ver cómo van evolucionando. O sea, es importante tener esa adaptabilidad. ¿Por qué? Porque realmente los riesgos van cambiando todos los días. Nos vamos enfrentando cada día a nuevas tecnologías y, como tú mencionabas, Priscila, a todo lo que son los ciberataques, ¿verdad? Que inciden directamente en lo que es la gestión de riesgo y en lo que es la operativa de la institución. Y cada día nos abocamos más a lo que es la automatización de procesos, a lo que es la ciencia de datos y explotación de información. Entonces, debemos de ver de forma integral todo lo que es esa explotación de información, todo lo que es esa gestión de riesgos y cómo eso se traduce en el apetito de riesgo de la institución. O sea, sigue siendo de vital importancia que la entidad defina su apetito de riesgo y que ese apetito de riesgo no sea de cara a yo cumplir con lo que me requiere el regulador, sino que realmente es algo de gestión interna. Ese apetito de riesgo debe de verse traducido en lo que es la planificación estratégica de la entidad y debe de verse traducido en lo que es la planificación de capital. Entonces, esa integración de lo que es la visual de negocios, lo que es la gestión de riesgos, ¿verdad?, lo que es la planificación de capital y lo que es la comunicación integral es preponderante y es los principales factores que se necesitan para una adecuada gestión de riesgos y para seguir desarrollando de una forma eficiente el negocio financiero. Eso yo diría. Bueno, nos dejaste sin palabras, Stephanie. Excelente respuesta, de verdad que sí. Y queda de eso que hay que trabajar. No es solamente pues los manuales que existen, los marcos, las recomendaciones que existen, sino que esa definición del apetito de riesgo de cada una de las entidades es importante. Son los privados los que pueden definir hasta dónde llegar, qué riesgo asumir, cuál es mi visión de negocio, como tú bien señalabas. Así que me parece que has dado una respuesta 360 a esa pregunta. Tengo otra por aquí que creo que quisiera que Michelle me ayudara con la respuesta, y habla de que el hecho de que a una entidad se le haya impuesto una sanción puede generar un impacto positivo en una cultura de cumplimiento de la entidad. ¿Cuáles serían esos aspectos positivos? Tomando en cuenta que las sanciones pudieran ser negativas a corto plazo, pero positivas a largo plazo. Son como 3 preguntas en una, pero básicamente me quedo con, ¿puede generar un impacto positivo en una cultura de cumplimiento a la entidad la aplicación de una sanción?
Claro, si definimos la sanción como un incentivo para adoptar la conducta conforme a derecho, entonces se aspira a que la sanción tenga esa eficacia, de decir, bueno, te estoy imponiendo este costo, te estoy infligiendo este dolor, digamos, para que en lo adelante te organices conforme a derecho. Entonces, esa organización conforme a derecho se supone que está mirando la solvencia, la liquidez, la sostenibilidad del banco y del sistema. Ahora bien, para que eso ocurra, un poco como decíamos ahorita, la sanción tiene que atender esos sesgos, ¿no? Para que sea eficiente en incentivar la conducta conforme a derecho, tiene que atender esos sesgos. Y todo empieza desde antes de poner la sanción. Todo empieza desde cómo están formuladas las normas sancionatorias. ¿Son lo suficientemente claras? ¿Están lo suficientemente definidos? Mientras menos discrecionalidad y menos ambigüedad haya, pues es más difícil para que ocurra esta difuminación ética, como dirían algunos de esta gente, de los conductistas no económicos. Lo segundo es la disponibilidad de la evidencia de que la sanción sí se aplica. Sí, es decir, la sanción empieza ya a potencialmente, si se diseña bien el marco sancionatorio, a enviar ese mensaje disuasor desde antes de que se imponga. Ahora bien, cuando se impone también es muy importante verlo no solamente como la consecuencia del incumplimiento. De nuevo, tiene que estar conectada con la política o con la estrategia de supervisión basada en riesgo. De manera que la sanción, y como la tendemos a ver los abogados, es la punta del iceberg. Estamos viendo el incumplimiento normativo, pero debajo de la punta está todo realmente, está todo lo demás. Entonces, nosotros estamos viendo, quizá, los abogados estamos viendo la ausencia de la remisión de una información diaria, de un reporte diario. Pero en el fondo, ¿qué hay? En el fondo hay un riesgo operativo que ocurrió, o en el fondo hay un problema más serio de gestión, de desatención de la parte de cumplimiento, de que esos reportes lleguen, o quizá un problema más profundo, decir, bueno, mi estrategia de banco, mi apetito de riesgo es ser muy agresivo en la captación de negocios, mientras ajusto mi capacidad de procesar esto, lo sacrifico un poco porque estoy concentrado en la transaccionabilidad y en los negocios. Y como superintendencia o como estrategia de regulación, lo sensato es ver eso, ese elemento. Porque puede ser que la causa de esa consecuencia sea mayor y yo no la supla con la sanción. Lo cual manda a revisar la estrategia supervisoria y decir, bueno, tenemos que ver más, entonces tenemos que ver el consejo, o tenemos que ver la segunda línea o la tercera línea de defensa, o tenemos que ver qué está sucediendo con alta gerencia. Porque, y lo decía Stephanie muy bien y también Tania, bueno, el riesgo tiene que declararse, eso es muy importante. Los sistemas tienen que estar también establecidos para que el negocio se conduzca dentro de los parámetros del riesgo, del apetito de riesgo declarado, para que la cultura de riesgo sea conforme y coherente con ello. Y eso está mediado por el funcionamiento de los órganos corporativos, es decir, porque haya realmente mecanismos de escalamientos, porque la parte de negocio esté debidamente entrenada, porque haya jalones de oreja, porque el comité realmente sea combativo y porque sea difícil de convencerlo de que haga ese negocio, etcétera. Pero lo importante, diría yo, para resumir la respuesta sería, para que la sanción cause ese efecto positivo, no solamente tiene que atender, digamos, estos sesgos puntuales de por qué puede o no incumplirse una norma en un determinado momento, sino entender la causa por la que ocurre. Excelente, Michelle. Entender la causa es súper importante. Yo creo que es muy común ver a los equipos de negocio y a los equipos de cumplimiento en un conflicto constante dentro de las entidades, porque a veces el apetito que define negocios no es necesariamente tan alcanzable o consciente desde el equipo de cumplimiento. Pero si hay una declaración de hacia dónde vamos, puede haber una coordinación y una comunicación efectiva para lograr los objetivos que se hayan definido. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Tenemos otra pregunta por aquí
Esta me gustaría que la contestara Tania. Dice, en la configuración de un programa de cumplimiento, ¿qué papel juega la proporcionalidad, el tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo de las entidades? El éxito de un sistema o un programa de cumplimiento reside en el abordaje adecuado y correcto de su contexto. El contexto es el que te dice cuál es el tamaño, en qué aspecto sociocultural, económico, político estoy operando, cuáles son los recursos de los que dispongo, cuál es el tamaño de mi organización, la complejidad de las operaciones, la dinámica, todo esto. Y eso es sumamente importante y a eso responde el principio de proporcionalidad. Técnicamente, cuando hablamos de sistemas de compliance, siempre el principio de proporcionalidad es clave porque es el que te va a decir dónde yo voy a enfocar mis esfuerzos en compliance. La gestión del riesgo también habla mucho de priorizar. Al final, tú en una organización vas a encontrar riesgos en todos los departamentos, en todas las áreas. El riesgo lo tenemos hasta aquí mismo donde estamos sentados hoy. El riesgo existe en todas partes, pero los recursos son limitados. Entonces tú tienes siempre que definir, atendiendo a la priorización de esos riesgos, a la necesidad de atender esos riesgos y a las consecuencias que pueden venir de la materialización de algún riesgo, a dónde voy entonces a destinar todos esos recursos. Y en esto se basa ese principio de proporcionalidad, de atendiendo a la gestión del riesgo, atendiendo a los recursos de los que dispongo, pues ahí voy a enfocar todos mis esfuerzos. Y esto es sumamente importante porque si tú hablaras, ahora que tenemos agentes de cambio, ¿verdad? Me parece dentro de la audiencia, y tenemos también entidades bancarias, no es lo mismo un programa de cumplimiento en una entidad u otra, para nada. De hecho, me hicieron una consulta hace par de semanas sobre un agente de cambio que estaba constituyendo su empresa y me dice, Tania, ¿y yo tengo que tener un oficial de cumplimiento? Y yo le digo, bueno, sí, tiene que tener un programa de compliance. Y me dice, pero ¿puedo asumir yo esa función? Porque soy solamente yo no tengo empleados, yo no tengo a nadie más. Y le digo yo, tienes que tener una persona independiente, no puede ser tú. Y tiene que tener todas las competencias y todos los requisitos que dice la normativa. Y me dice, pero si yo ni siquiera para la operación y el negocio tengo una persona, imagínate tú si voy a contratar a alguien solo para que me haga compliance. Y yo, bueno, pero en realidad es lo que dice la normativa. Y eso es sumamente importante porque quizá por eso tú te das cuenta que tenemos muchas personas que están fuera del espectro, ¿verdad?, de supervisión, aunque deban estarlo, de la superintendencia. Y es porque al final te dicen, mira, yo no puedo asumir el costo porque cumplir cuesta, en realidad. No es económico tener un programa de compliance y todo lo que eso implica. Entonces, esto de la proporcionalidad es clave, porque pedirle a una empresa que tiene un solo colaborador un nivel de compliance igual que a un banco, definitivamente no, esperar esto no es lo mismo, no se puede. Sin embargo, había una expresión de la semana pasada en un encuentro en el que estaba, que alguien preguntaba, ¿cuál es el momento para yo trabajar compliance, para yo iniciar con todo lo que es buenas prácticas de gobernanza en mi empresa? Yo soy nuevo, tengo una empresa pequeña y yo ahora mismo lo que estoy es en el core del negocio. Pero yo tengo que atender la regulación porque si no, no puedo crecer. Porque al final también este tema del compliance habla de sostenibilidad en el tiempo y de que tú puedas crecer. Y él decía, mira, el momento en el que tú te duermes, te acuestas en tu cama y tú dices, tengo que cumplir con tal regulación, pero en realidad no tengo los recursos para cumplir con esa regulación porque tengo que destinar recursos para eso, pero yo realmente lo que quiero es captar negocio y tener personas capacidad para responder a la demanda. ¿Qué hago? Y él dice, mira, en el momento en el que tú te despiertas en la madrugada y dices, esto es un problema, me está quitando el sueño, ese es el momento en el que tú sabes que tienes que abocarte a estos temas. Y la verdad es que eso va a ser prácticamente desde el inicio. Y lo sostenible siempre será que tú lo hagas en pequeñas proporciones desde el inicio también, porque eso va a ir desarrollándose y madurándose poco a poco. Si cuando estamos digamos que ya con un nivel de operación alto, y es ahí cuando quieres empezar a trabajar cultura, se te va a hacer bastante difícil. Excelente, Tania. De verdad que sí. La proporcionalidad tanto es para el supervisor como para quien tiene que administrar y gestionar un programa de cumplimiento como tal.
Me encantó esa perspectiva que has dado. Quiero leer algunos comentarios que han puesto en el webinario. Agradecemos a la señora Mercedes Canalda, que está presente, dice presente en el webinario. Su comentario: excelente webinar, enfoque puntual y planteamientos muy claros. Gracias por su presencia. Sé que también pidieron más cupos para participar en este evento, esa entidad. Así que gracias por ese compromiso demostrado. Tenemos al señor Juan Quevedo también. Excelente seminario y las participaciones muy convincentes para concienciar en la función de gestión integral de riesgos. Gracias. Leonel Berroa dice: buen día, sin desperdicio. Excelente y muy puntuales en lo expuesto, así como otros comentarios que están ahí. Agradecemos de verdad la presencia de todos ustedes en este webinario. Dentro de las preguntas del público tengo otras. Vamos a dar espacio para 2 preguntas más y así pues concluir el evento. Dice aquí: en caso de que la entidad desee establecer indicadores de riesgo operacional vinculados al cumplimiento regulatorio, ¿podrían establecerse límites en cuanto al tiempo de tardanza? Repito la pregunta. En caso de que la entidad desee establecer indicadores de riesgo, ¿verdad? Indicadores de riesgo operacional que estén vinculados a cumplir, al cumplimiento regulatorio, ¿pueden establecerse límites en cuanto al tiempo de la tardanza? Stephanie, ¿crees que? Bueno, esa pregunta sí es como un poco capicúa, ¿verdad? Como uno diría, ¿verdad? Y realmente es un poco complejo, ¿verdad? De responder. ¿Por qué? Porque en general, si uno lo piensa, usualmente las entidades no tienen apetito de riesgo, ¿verdad? A incumplimientos, digamos, normativos, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? O remisión tardía de información. En teoría, no debería haber, ¿verdad?, un apetito de riesgo en función a eso, pero la realidad es que es complejo definir que no hay un apetito de riesgo, ¿verdad?, cuando tal vez la realidad operativa es otra. Entonces, realmente entiendo que eso va a depender mucho de la perspectiva de la institución. O sea, la realidad es que entiendo que cada una de las instituciones se debe de abocar a tratar de obviamente cumplir, ¿verdad? Pero sabemos que existen situaciones particulares porque realmente, como mencionaba Tania, cada cosa que hacemos implica un riesgo y por ende, o sea, lograr un cumplimiento tiene un riesgo implícito, ¿verdad? O sea, no necesariamente siempre vamos a cumplir en tiempo y en forma, aunque hagamos el mejor de los esfuerzos para hacerlo. Pero entiendo que es algo que la institución debe de definir en función a sus particularidades, destacando nuevamente que debemos de tratar de cumplir obviamente con todo lo que es la remisión oportuna, pero si la entidad lo entiende viable, debe de iniciar tal vez como con una tendencia a tratar de normalizar ese indicador, aunque defina algún apetito de riesgo en ese sentido, que no sería tal vez lo más recomendable, ¿verdad? Sí tratar de ir sesgando el mismo hacia no tener apetito de riesgo de incumplimiento. O sea, nosotros como ente supervisor creo que no podemos recomendar, ¿verdad?, de que haya un apetito de riesgo en ese sentido, sino que efectivamente la entidad puede establecer los controles, ¿verdad? Y sí definir un indicador para monitorearlo, ¿ok? O sea, sí la entidad puede definir un indicador a nivel de riesgo operacional para medir ese cumplimiento regulatorio, es algo recomendable, pero el tema del apetito sí es algo que deben de visualizar. Excelente, Stephanie. Claro, desde aquí este evento se llama Entidades 360, Gestión de Riesgos y Cumplimiento desde la perspectiva preventiva de sanciones. Es decir, esa posición que deben de tomar las entidades, que ya planteaba muy bien Tania, no debe de partirse de lo incorrecto, que es tener un apetito, ¿verdad?, de incumplimiento, sino todo lo contrario, de cumplir. Debe de ser, siempre es más barato cumplir que no cumplir, o debería serlo, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas, el público está bastante activo con este evento, cosa que me alegra mucho, de verdad que sí, le agradezco el interés demostrado a todos los participantes.
Así que vamos a ver si tomamos más de las preguntas que teníamos pautadas. Pero a ver, tengo una aquí, dice: bajo el entendido de que las sanciones tienen un efecto de disuasión, ¿cómo se visualiza el impacto financiero que esto pudiera generar en el crecimiento del sector, considerando que este indicador es un referente para la inversión extranjera? ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? Buena pregunta, porque para que la sanción surta su efecto de disciplinar un banco, no puede tener el efecto contraproducente de agudizar alguna situación de solvencia o de liquidez que finalmente no logre el objetivo final de la ley monetaria que establece la ley monetaria y financiera, que es mantener la estabilidad del sistema bajo el presupuesto justamente de la disciplina prudencial y de la gestión. Entonces yo creo que hay varios mecanismos que existen para evitar que esto ocurra. Un primer mecanismo es que, evidentemente, digamos que esto es una caja de herramientas, la ley monetaria y financiera. El regulador puede optar, por ejemplo, en los casos graves, por un plan de regularización. O sea, la sanción no tiene que ser necesariamente la principal respuesta. En los casos graves, evidentemente, hay respuestas como un plan de regularización que tienen un nivel de intervención bastante alto. El segundo elemento es que el reglamento también es muy claro en establecer los parámetros de proporcionalidad, como Priscila también lo mencionaba. Es decir, la sanción idealmente tiene que ir al bottom line de los accionistas del banco. No debería afectar a los depositantes, ni los inversionistas del banco, ni mucho menos los activos del banco. Eso es muy importante, pero un banco con, digamos, una estructura prudencial débil o precaria, eso tiene que ver con cuidado. Entonces yo creo que, número uno, la proporcionalidad que la ley establece, ¿no? Y tiene que considerar el impacto sistémico que pueda generar. El otro tema es que también la ley monetaria y financiera establece las distintas personas que pueden ser objeto de sanción, y eso es muy importante. Es decir, y eso es importantísimo incluso de cara a la eficiencia en términos de cambio de conducta que se procura con la sanción, porque mientras la sanción más hace que se internalicen los riesgos del que incurre en la inconducta, pues más eficiente es. Es decir, si yo cometí la infracción, pero al final quien paga los platos rotos es el banco, pues entonces hay una especie de inmunidad directa en ese sentido, por ejemplo en el caso de la alta gerencia. Por eso la ley monetaria y financiera, el reglamento dice, bueno, ¿quiénes pueden ser pasibles de sanción? Puede ser la alta gerencia, el consejo de directores, los accionistas con participación significativa, las personas jurídicas con participación significativa en la entidad de intermediación financiera, las personas con una posición de dirección en la persona jurídica que tiene una participación de control. Es decir, que el holding también, que tenga un control, puede ser responsable. Esos son distintos mecanismos que tiene el regulador, primero, para eliminar el riesgo moral y promover la internalización de los riesgos, en caso de la parte controlante. Y segundo, para proteger el banco, que en el fondo tiene otros stakeholders que en precedencia superan a los accionistas, como los depositantes, pues el criterio de proporcionalidad. Excelente. Bueno, pues con esta respuesta de Michelle, quisiera pedirle pues a cada uno de los expositores que brevemente nos den sus conclusiones, a modo resumido, de este webinario. Sobre todo, ¿cuáles serían sus consejos, digamos, para este reto que tienen las entidades de ser entidades 360? Entidades que tienen que mirar todos los riesgos para poder cumplir y también evitar ser sancionadas. ¿Cuál sería digamos, sus palabras de cierre con relación a lo expuesto en la mañana de hoy para estos participantes, tanto las entidades de intermediación financiera como cambiaria que nos acompañan en la mañana de hoy? Stephanie. Bueno, realmente yo creo que voy a volver a rescatar un poco de lo que ya hemos mencionado. Creo que mi principal recomendación sería seguir desarrollando esa cultura de riesgos, ¿verdad? Y quemarme dentro de toda la institución esa definición clara de lo que es el apetito de riesgo de la institución y cómo eso se vincula con esa gestión de negocio, con esa planificación estratégica de la institución.
Y finalmente, o sea, siempre ver cuáles son esos planes de acción para garantizar la oportunidad en la gestión de riesgos, ¿verdad? Esa visual prospectiva y cómo eso se integra con la gestión continua de la institución. Creo que al final esas serían mis principales recomendaciones. Bueno, yo diría que la clave estaría en que la cultura de riesgo manifestada por la conducta, por el desenvolvimiento de todo el banco, de toda la entidad de intermediación financiera, sea armónica con el apetito de riesgo explícito. Y vuelvo a la pregunta quizá de ahorita, es decir, el apetito de riesgo se limita por varias cosas, entre ellos que sea normativo, que esté dentro de los parámetros de la ley, que esté dentro de la capacidad de capital del banco, del tamaño del banco, de su capacidad de gestión, pero sobre todo eso, que esté dentro de esos parámetros y que sea explícito. Yo pienso que en la medida en que un banco se preocupe, una entidad de intermediación financiera se preocupe por eso, puede disminuir la probabilidad de una sanción, puede disminuir el impacto de una sanción. En la medida en que el banco puede, digamos, hacer alarde de una cultura de gestión de riesgos robusta, medida por miembros del consejo involucrados, medida por miembros de comités robustos, medida por esa capacidad que tiene de cuestionar, de estar encima de su operación, puede entonces decir, bueno, eso fue el bad apple, esto no es mi cultura de riesgo, esto que ocurrió fue una desviación de mi cultura de riesgo. Y eso se ve en la proporcionalidad, eso se ve al momento de la sanción, porque se ve primero cuál ha sido la conducta de la entidad en casos anteriores. Segundo, lo decía Stephanie, cuál ha sido en este caso la conducta de la entidad. O sea, se dio cuenta, lo trató de reparar, fue diligente, fue hábil, está dando señales de que esa no es su cultura o la cultura que su consejo y su alta gerencia quiere. Yo creo que ahí está la clave, tanto porque previene como porque disminuye o aísla el impacto de una posible sanción. Y entonces, yendo en la misma línea del apetito de riesgo, teniendo el apetito de riesgo definido, siendo armónico con la cultura de la gestión del riesgo y todo lo que es los parámetros de la gestión del riesgo, cuidar que ese apetito de riesgo que se defina no envíe un mensaje contradictorio a la organización para la cultura de cumplimiento, porque eso va a marcar un paso y va a mandar un mensaje a la organización sobre cuál es la importancia que tiene el cumplimiento de la legalidad en la organización. Solo eso. Bien, gracias. No me queda más que agradecerles a ustedes por tan gentilmente haber aceptado esta invitación a hablar con las entidades, con los supervisados, sobre un tema que es una discusión difícil, no se puede evitar, que es algo que no siempre se quiere hablar de sanciones, no es necesariamente algo, ¿verdad?, que todos quieren comentar, pero es necesario hablar de las sanciones. Es necesario saber que es una consecuencia de participar en el sector y que básicamente son necesarios para el bienestar y la salud financiera. Con los aportes que han hecho los participantes, creo que hemos recibido una actividad académica que brinda muchas ideas, brinda muchas sugerencias y que sobre todo invita a una cultura de cumplimiento de parte de las entidades. Quiero agradecerle su presencia, agradecerle al superintendente Fernández también por su apoyo en esta actividad académica y al intendente que también forma parte de ese flujo, ¿verdad?, procesal dentro de esta disciplina del mercado. Gracias de corazón y pues a las entidades también, gracias por su presencia en la mañana de hoy. Así es, y en esta misma sintonía y en este mismo buen ánimo, pues queremos compartirles que en este momento tenemos 230 personas alrededor conectadas, o sea que de verdad que hemos tenido una gran acogida y de verdad que ha sido muy positiva la retroalimentación que hemos recibido a través de Zoom. En este espacio pues se integra a este espacio nuestro intendente Julio Caminero, quien tendrá a su cargo las palabras de cierre de este webinario. Muchas gracias. Michelle Camacho, Tania de León, Stephanie Hernández, nuestra subdirectora de riesgos. Para la Superintendencia de Bancos ha sido un gran honor
la organización de este webinar. Entidades 360, gestión de riesgo y cumplimiento desde la perspectiva de la prevención de sanciones. Me habían redactado unas palabras que yo las había puesto a mi forma, pero escuchando estas intervenciones me he atrevido mejor a improvisar, pero voy a improvisar porque los he escuchado a ellos. Este seminario no tiene, desde mi punto de vista, que soy el que firma las sanciones, y creo que para todos ustedes que están ahí mirando lo que se ha planteado, para tomar conciencia o enriquecer conciencia sobre este tema de la gestión de los riesgos y sobre el tema de prevenir sanciones. Cuando escuchaba a Michelle, te vi más como economista que como abogado, pero me puse a pensar que Keynes, y tú estás citando, lo has citado sin sus nombres, decía que como un economista tenía que ser filósofo, tenía que ser matemático, tenía que tener una historiador y una cultura general. Hoy día la economía de comportamiento lo explica prácticamente todos. Al final de cuentas, como dicen algunos autores, la economía es el día a día y cada quien hace, eso que tú decías, su análisis costo-beneficio de cuáles son las consecuencias de lo que yo hago o yo dejo de hacer. Siempre que la comisión de una infracción, ya sea por descuido o ya sea adrede, tenga un costo menor que el beneficio que voy a tener, yo la voy a ejecutar. Como al final dice la teoría de la economía conductual, siempre que un individuo tiene la oportunidad de sacar provecho de algo, lo va a hacer. ¿Cuál es el papel, diríamos, la cultura que se ha querido integrar después de la aprobación de la ley monetaria y financiera? Es tratar de cambiar la conducta y castigar, y yo creo, y fíjense que también en todo este proceso de 20 años después de querer modificar la ley, según los organismos internacionales, considera que estas sanciones económicas son muy leves, pero el sector entiende que no, que son muy duras. Y yo muchas veces, aquí están ellos aquí, ya yo me aprendí, si soy abogado, la palabra de la proporcionalidad y de cómo eso debe tomarse en cuenta. Ya por ti oigo decirlo, Michelle, de que es inconstitucional. Es que independientemente de me lo diga una ley, yo debo tener el criterio de que al aplicar una sanción económica puedo sacar de circulación una entidad, entonces yo debo moderar la sanción. El objetivo, al final de cuentas, desde el punto de vista de la superintendencia de bancos, no tener recursos económicos vía sanciones, es tratar de cambiar la conducta de la industria, porque esto es beneficioso para ellos y es beneficioso para nosotros. El banco tiene que gestionar adecuadamente sus riesgos operacionales, sus riesgos tecnológicos, sus riesgos de moral. El banco tiene que garantizar confiabilidad, seguridad y rapidez de respuesta y de calidad al usuario de los servicios. Y todo eso le va a afectar, porque cuando no le responda adecuadamente a un usuario, ¿qué va a hacer el usuario? Va a hacer una reclamación. ¿Dónde va a venir a parar? Va a venir a parar al departamento por usuario. Si el usuario tiene razón, va a tener una sanción económica. Y eso ya no es una sanción económica. En algunos casos hay bancos, y nosotros los vemos cada vez que se va a aplicar la sanción, de cómo le afecta en términos económicos. A veces no le afecta en términos económicos, pero sí le afecta en términos de imagen. Entonces el banco debe gestionar, como ustedes han planteado los tres, adecuadamente todos sus riesgos. El banco debe ser transparente. El banco debe comunicar. El banco debe facilitarnos a nosotros las informaciones. Porque al facilitarnos las informaciones, nosotros podemos proveer información correcta y adecuada, que es lo que se pone siempre en el contenido de las sanciones. Si usted no me envía las sanciones a tiempo, entonces yo como superintendencia de banco no voy a poder desempeñar el papel que me corresponde, que es tener debidamente informado al sector y al público en general. Nosotros estamos convencidos de que el contenido que ustedes le han expuesto a esos 230 que están participando en este webinario le va a servir de mucho. Si no de cultura general, porque no trabaja en el sector, le va a enriquecer todas estas conceptualizaciones que ustedes han planteado. Y nosotros estamos comprometidos a seguir realizando este tipo de ejercicio para que
seguir profundizando la cultura de la gestión de los riesgos en las entidades de intermediación financiera. No quiero concluir esta palabra sin felicitar al equipo que estuvo trabajando en la organización de este evento. Priscila y su equipo de sanciones, el equipo de comunicaciones y protocolo. Le damos las gracias a todos ustedes que nos han dedicado estas 2 horas en este webinario, y a nuestros invitados externos, Tania León y Michelle Camacho, la verdad, bastante complacido de su intervención, muy enriquecedora. Cuando te oí hablar tanto de racionalidad, yo dije, oye, qué cosa, tú le das una carga de racionalidad a 230 participantes. Muchas gracias. Agradecemos esta intervención de nuestro intendente Julio Caminero. A ustedes les damos las gracias por haberse unido a este webinario, que de verdad ha sido para nosotros un honor y un placer, pues, compartir estos conocimientos que sabemos serán de utilidad para todas las entidades. Despedimos esta mañana extendiéndoles un cálido abrazo y un saludo desde esta Superintendencia de Bancos. Muchas gracias.